Esta semana ocurrieron, decíamos, varios fenómenos astronómicos, si se dice de esa manera. Algunos de los que me acuerdo. La caída de un meteoro cerca de Uruguay. El cometa más brillante de los últimos 20 años que se pudo ver desde Uruguay, el cometa Atlas. Yo lo vi desde México, me llamó la atención. ¿Lo viste desde Te México? juro. Y no dijiste nada, ¿no avisaste? Buah, Le saqué fotos, ok. tengo Tenés testigos. material bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el posible meteorito que caerá en 2023, 2032 creo. 2032. 2023 ya pasó. 2023 ya cayó. Y bueno, No pidan más de mí. por último, la foto que también subió Gonzalo Tancredi, que se veía a la Luna y a Venus como alineadas. Eso sí lo vi. ¿Lo viste? Lo vi, Así que precioso. dicho esto, saludamos a Gonzalo Tancredi, que es astrónomo y docente universitario. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Igualmente. Gonzalo, por este contacto. Primero vamos a lo que ha pasado, ¿no? Más Dale, allá de lo que vamos puede a pasar, que hay algún porcentaje muy menor, pero bueno, se activaron algunas alarmas. Hubo un fenómeno hace poco que vos nos explicarás qué fue lo que pasó. Creo que fue el domingo pasado o el sábado. Se vio ahí un objeto que caía del cielo luminoso y que llamó la atención de muchos. ¿Eso qué fue? ¿Fue un meteorito? Bueno, justamente lo que ocurrió fue el sábado a las 22:15. Posiblemente pudiera haber terminado un meteorito, pero el término en principio es meteoro, Bien. brillante o bólido. Ahí va, un bólido, sí. Exactamente, sí. Porque ahí debemos distinguir, digamos, las diferentes fases del fenómeno. Cuando el objeto está fuera de la atmósfera, lo llamamos un meteoroide, que puede ser un fragmento tanto de un asteroide como de un cometa. Ujú. Luego, cuando ingresa a la atmósfera, es el fenómeno luminoso que se produce por la alta velocidad a la cual ingresa. Estamos hablando de velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora. Y por fricción con la atmósfera se va calentando, eso forma una nube de gas porque el material sólido se transforma en gaseoso y esa nube de gas queda en estado fluorescente y había el brillo que observamos. Claro. Durante ese pasaje del meteoro por la atmósfera se va desintegrando, se puede ir fragmentando y ahí vemos esos flashes. Y finalmente, si queda un remanente que llega a la superficie, en ese caso hablamos de un meteorito. Bien, bien. ¿Cayó en el agua en este caso? ¿Dónde fue que cayó? ¿Cayó en aguas Sí, o uruguayas? sea, en caso de haber caído, ocurrió en el agua, unos 200 kilómetros al sur de Punta del Este. Bien, Eso lo podemos verificar por imágenes de un satélite geoestacionario, el satélite GOES, que detecta descargas eléctricas o descargas energéticas en la atmósfera, básicamente rayos, pero que nosotros utilizamos para también estudiar estos fenómenos. Bien. Perfecto. Yo te quería preguntar, Gonzalo, Rosina te saluda por acá, sobre la alerta que divulgó la NASA y también otros organismos especializados de el asteroide 2024 YR4 que podría caer el 22 de diciembre de 2032. Si bien las probabilidades son bajas, quería saber cuál es la posibilidad de que caiga y cómo se estudia. No, y que es un riesgo, por primera vez creo que se emitió una alerta de riesgo de que podría llegar a caer, ¿no? Claro. Sí, es la primera vez que se emite una alerta de este tipo por parte del organismo internacional del cual integro, que es la red sobre alertas de asteroides, Sí. IAWN es su sigla en inglés. Y se decidió emitir esta alerta porque este objeto, que fue descubierto en diciembre del año pasado, desde las primeras observaciones hasta las últimas de estos días, ha mantenido una probabilidad no despreciable, en torno al 1,5 o 2% de impacto contra la Tierra, precisamente la fecha que tú decías, 22 de diciembre del año 2032. Si bien uno podría considerar que esta probabilidad es baja, bueno, es un objeto que debemos seguir monitoreando para poder tomar las medidas en caso que sea necesario
y poder mitigar un impacto de estas características. ¿Dónde caería? ¿Estás estimación? Sí, además de la fecha, hay lo que llamamos un corredor de riesgo, que sería la zona de probable impacto, Sí. que abarca desde el norte de América del Sur, o sea, Colombia y Venezuela, el Océano Atlántico, parte del África Central y termina en la península arábiga. Yo tengo dos preguntas en realidad con respecto a esto, que es, por un lado, ¿cómo se puede estimar la fecha tan precisamente, 22 de diciembre del 2032? Y en segundo lugar, ¿qué pasa en ese caso? O sea, el asteroide impacta Sí, y... ¿cuáles son los riesgos? O sea, primero no hagan planes para el 22 de diciembre del 2032 por las dudas. O no vayan a Colombia. Bien. Exacto. Y segundo, sí, claro, es increíble como se tiene tanta precisión. Y claro, y las consecuencias, ¿no? Digo, es como que acaba con todo o cuáles serían las consecuencias reales. Bueno, en primera instancia hay que saber, digamos, hay que conocer cuál es el tamaño de este objeto. Si bien no lo conocemos precisamente, sabemos que estaría en el rango entre los 40 y 100 metros, posiblemente del entorno de los 50 metros de diámetro. ¿Cómo sabemos precisamente la fecha y la posible región donde impactaría? Bueno, es a partir de las observaciones de estos objetos que nos permiten determinar la órbita. Y ahí tenemos que estar pensando en que son como dos carreteras, una por la cual transita la Tierra y otra por la cual transita este otro objeto. Y además son, si no son velocidades constantes, son velocidades que nosotros conocemos. Okay. Entonces podemos predecir concretamente si dos autos van a chocar o no cuando se cruzan las carreteras, porque las carreteras se pueden cruzar y los autos no llegan al mismo momento al punto de cruce. Pero bueno, como sabemos precisamente la órbita y las velocidades que tiene, podemos saber si realmente va a haber una colisión, cuándo va a ocurrir y dónde va a ocurrir. Entonces de ahí, y con la mejora de las observaciones, lo que va a ocurrir es que esa probabilidad que hoy en día está en el entorno del 2%, puede seguir aumentando o disminuir y traducirse en una probabilidad despreciable. Bien, ¿y las consecuencias del impacto? Y sobre las consecuencias, bueno, en este caso estamos hablando de un objeto relativamente pequeño, no estamos hablando de un gigantesco impacto, y entonces para poner algunas referencias, quizás ustedes hayan oído hablar que la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años atrás fue producto de un impacto de un asteroide. Sí. Pero en este caso estamos hablando de un asteroide muchísimo más grande, quizás de 10 kilómetros y no de 50 metros. Entonces, este impacto no va a ser de las consecuencias catastróficas que tuvo ese evento de hace mucho tiempo atrás. Claro. Sería más asimilable a lo que ocurrió en el año 1908 en una zona que se conocía como Tunguska, en la Siberia rusa, en la cual un objeto de este tamaño, de unos 50 metros, como decíamos, ingresó a la atmósfera, explotó, produjo una onda de choque que al llegar a la superficie de la Tierra produjo que en una zona de bosque, de floresta, los árboles cayeran, quedara totalmente devastado, una zona de unos 2.000 kilómetros cuadrados. O sea que la consecuencia podría ser una consecuencia muy regional. Bien. Hubo otro caso similar, para redondear, es el caso del Meteor Crater en Arizona. Quizás alguno haya visto imágenes. Sí, quedó el cráter, ¿no? Exactamente, es un cráter de impacto de unos 1.200 metros. En ese caso, también producto de un objeto de unos 50 metros de diámetro, pero de una constitución bastante resistente, bastante metálica, que en ese caso atravesó la atmósfera y produjo un cráter de impacto. Bien. Gonzalo, ¿tuviste la posibilidad de ver al cometa Atlas? Sí, lo estuve siguiendo algunos días, fui a la Rambla con algunos aficionados a poder observarlo, y fue realmente una experiencia interesante porque no teníamos tantas expectativas de que pudiera observarse,
por las condiciones, Sí. porque ya se estaba alejando, era prácticamente las primeras horas o los primeros minutos después del atardecer, pero desde la Rambla se pudo observar bastante bien, o sea, desde la costa uruguaya con el horizonte despejado se podía ver muy bien. Hace su órbita completa una vez cada 160.000 años. ¿Y? Bueno, eso es antes de hacer este pasaje y cambió su órbita después del pasaje. A ver. Estamos hablando de cometas, que son objetos de constitución de hielo y rocas, Ujú. que generalmente muchos de ellos vienen de las zonas más alejadas del sistema solar, de lo que llamamos la nube de Oort. Sí. Y ahora, por ejemplo, después de este pasaje por la zona interior del sistema solar, por la zona de los planetas, su órbita cambió y tiene un periodo bastante mayor, creo que unos 600.000 años. Opa. Bien. O sea que el que lo pudo ver, digo, va a ser, no se, se lo va a contar a sus hijos, Claro. pero no se lo va a poder mostrar a sus hijos. Y no. No, pero bueno, en la mayor parte de los cometas, y especialmente los más espectaculares, son estos cometas que llamamos de largo periodo, con periodos del orden de miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de años. Entonces, sus pasajes son muy esporádicos. Yo me Y- acuerdo en el 86, el cometa Halley, que salía a verlo Ah. y no vi un carajo. Ese es el más famoso, ¿no? Pero, ¿vos lo viste? Sí, es el más famoso históricamente, pero sin duda no es el más brillante. Ah, Ujú. ¿lo llegaste a ver? Sí, sí, ahí fue un poco mi ingreso Ah. a la actividad de divulgación en astronomía, porque estaba Bien. trabajando en el planetario en ese momento. Bien. Y bueno, fue impresionante la cantidad de gente que se acercó a Sí, ver el cometa Halley. había como una expectativa previa muy grande. Yo tenía 7 años. Sí. Bien, Y excelente. Gonzalo, una consulta. Desde Uruguay, justamente, que siempre se habla del presupuesto que es acotado y demás, vos integrás organismos internacionales. ¿Qué posibilidades hay de ejercer la astronomía de la manera que se debe ejercer? Bueno, lo que nosotros hemos hecho, y de esta forma, digo, nuestro grupo aquí en la Facultad de Ciencias, donde estoy en este momento, ha sido bastante exitoso, es buscar líneas de investigación en las cuales nuestro aporte pueda ser significativo. Ujú. Y en particular en esta área de los cuerpos menores del sistema solar, los asteroides, los cometas, nuestro grupo, inicialmente creado por el profesor Julio Fernández, hoy retirado, ha sido muy exitoso y de hecho hemos logrado un reconocimiento internacional. Se ha realizado, por ejemplo, aquí la conferencia de esta temática más grande a nivel mundial hace algunos años. O sea que hay posibilidades de hacer contribuciones. Obviamente acá no tenemos grandes telescopios, Claro. no podemos montar grandes laboratorios, no somos capaces de enviar nuestra propia misión espacial, pero sí colaborar activamente con otros colegas del exterior en todas estas temáticas. Bien. Y Bien. a su vez, digamos, también contribuir al desarrollo científico-tecnológico del Uruguay, y por eso, digo, nuestra actividad está muy cercana a las otras líneas de investigación y también promovemos que haya una mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación en el Uruguay. Bien, Bien. Gonzalo, quería preguntarte también otras preguntas vinculadas a los astros, que es la conjunción de la Luna y Venus. Una foto que subiste el 1 de febrero a tu cuenta de Twitter. Si eso es una casualidad, ¿ocurre Como el cometa esporádicamente Halley. o fue algo único? Bueno, estos primeros días del 2025 ha estado muy activa astronómicamente, como ustedes decían, porque empezamos con el tema de la conjunción planetaria y el cometa. Lo que ocurrió desde principio de este año y todavía podemos ver es lo que denominamos una alineación planetaria. O sea, un momento en el cual prácticamente todos los planetas estaban visibles en el mismo momento. Ujú. Especialmente los planetas visibles a simple vista, como ser Saturno, Venus, Júpiter y Marte, Ujú. pero también eran visibles Urano y Neptuno, y en los próximos días también va a aparecer en el cielo Mercurio. O sea que en un mismo momento prácticamente podemos ver todos los planetas que a su vez están como en cierta forma alineados. Ok. A su vez se sumaba que el sábado primero, es el mismo día del bólido, hubo una conjunción entre la Luna y Venus, o sea, estaban muy cerca uno del otro, y también fue un hecho llamativo.
pero invito a la gente que en los próximos días, por lo menos hasta los primeros días de febrero, vamos a poder ver estos planetas que mencionaba anteriormente, Saturno, más cerca del horizonte occidental, luego Venus, Júpiter y Marte, se ven claramente en el cielo. Bien. Gonzalo, ¿cómo sentís que la gente reacciona frente a estos fenómenos espaciales, digamos, que por lo general uno no mira tanto para arriba o no tiene tanto interés y pasa en la profesión de ustedes que no, que los ven como esos aficionados que están todo el tiempo buscando esas cosas que por lo general no miramos el resto de los mortales, ¿no? Ujú. ¿Crees que hay un creciente interés en descubrir este tipo de cosas, estas cuestiones, o cómo lo estás observando vos? Yo creo que el creciente interés también está motivado por lo que es la exploración espacial y Claro. exploración planetaria. O sea, combinamos esa pasión o ese interés Sí. por la observación del cielo a simple vista, con pequeños telescopios, que es típicamente la actividad que hacen los aficionados, con una actividad de investigación y de conocer más nuestro entorno, que es el sistema solar, que nos permite realizar tanto con grandes telescopios como con las misiones espaciales. Y como hoy en día hay mucha información Ujú. por parte de las agencias espaciales, por parte de diferentes institutos, eso hace que, especialmente en los jóvenes, se despierte un interés muy grande sobre esta actividad y que además esté al alcance de todos. O sea, no solo que podemos recibir información, pero sino también podemos investigar, podemos, por ejemplo, acceder a imágenes, porque muchas de estas imágenes están de acceso público, de acceso libre, y entonces eso permite que, por ejemplo, a nivel de enseñanza secundaria, que hoy en día tenemos esta asignatura que se llama Ciencias del Espacio, que fue la transformación de la asignatura Astronomía, se puedan desarrollar prácticas mucho más interesantes que, por ejemplo, la observación del cielo a simple vista, Ujú. sino que pueden hacer prácticas trabajando con datos de misiones espaciales. Ujú. También otra consulta que hay, bueno, con Elon Musk y los cohetes Starship, él anunció que en 2026 enviaría el primer cohete a Marte y que en 2029 ya sería posible mandar una misión, o sea, personas a este planeta. No sé cómo ves vos, si es viable esto y cómo ves los avances que ha habido en los últimos años con respecto a la posibilidad de explorar aún más el espacio. La actividad espacial ha tenido un cambio sustancial en las últimas, digamos, 2 décadas, con una participación mucho más activa del sector empresarial privado. Ujú. SpaceX es un caso, pero no es el único. Tenemos otras empresas que, ya sea en el lanzamiento de cohetes o mucho más en el desarrollo de instrumental para el espacio, desarrollo de satélites, de componentes de satélites. En concreto, también está, digamos, la posibilidad de exploración tripulada. Ujú. Hoy en día, no solo Estados Unidos, sino también otras agencias espaciales, en particular la Agencia Espacial China, también tiene planes, por ejemplo, de llegar con sondas tripuladas a la Luna. Y el paso siguiente, sin duda, va a ser llegar a Marte. Ok. Ha sido una aspiración de la humanidad ya desde hace varias décadas de poder visitar con astronautas otros componentes del sistema solar. Bien. Así que respecto a los plazos, es difícil, es muy dinámico esto. Yo pienso que sin duda, no sé si en esta década, pero en la próxima década estaremos en condiciones de poder ir en sondas tripuladas a Marte y más cerca en el tiempo a la Luna. Bien. Bien, Gonzalo, Bien. quería preguntarte por, no sé si es parte de tus estudios, de tus objetos de estudio, pero por la capa de ozono. ¿Qué pasa con la capa de ozono de Uruguay y por qué está tan afectada? ¿Y por qué sale tan caro el protector solar? Sí, y por qué cuando voy a la playa tengo quemadura de primer grado. Bueno, sobre la última parte no creo que pueda responder, No, porque ese es tema hay que de los hablar laboratorios. con la pero, industria farmacéutica. Mirá, pero respecto a lo otro, o sea, el tema ozono no es un tema que esté dentro de las áreas de investigación de la astronomía, pero
como nosotros tenemos, y en mi área particular, un vínculo muy estrecho con el estudio de las atmósferas, ¿verdad? Porque digamos, en definitiva la atmósfera de la Tierra es una de las atmósferas de los planetas del sistema solar, Claro. es un tema que seguimos y que, por ejemplo, digo, lo damos en los cursos de primer año de Ciencias de la Tierra y del Espacio, que yo estoy a cargo. Bien. Y de hecho tenemos una práctica sobre ozono. El problema de la capa de ozono es un problema que esencialmente ocurre lo que llamamos el agujero de ozono, que ocurre en la zona antártica. Hay un deterioro global de la capa de ozono, pero principalmente el mayor deterioro ha estado ocurriendo en la Antártida con la formación del agujero de ozono. Bien. Ese agujero de ozono no llega hasta nuestras latitudes. No llega. Ese agujero de ozono llega como máximo a la zona sur de América del Sur, Tierra del Fuego, las provincias más al sur de Argentina y Chile, ¿no? Pero no aquí a Uruguay. Entonces, no podemos asociar el problema del deterioro de la capa de ozono para nuestras latitudes a fenómenos como que dicen que el sol quema más en este momento, que hay que poner más protector solar. Yo creo que eso va más relacionado a los hábitos de la gente y a otro tipo de problemas, quizás más problemas dermatológicos, que a variaciones en la radiación solar ultravioleta recibida aquí en Uruguay. Bien. La radiación solar ultravioleta en Uruguay no ha tenido cambios sustanciales en las últimas décadas. Bien. Gonzalo, te veo ahí en un despacho de la Facultad de Ciencias y te quería preguntar si sentís el reconocimiento internacional de haber sido uno de los astrónomos que descubrió que Plutón no era un planeta. ¿Todavía te llega eso? ¿Hay repercusiones mundiales sobre este asunto? ¿Cómo lo procesas vos a esta altura? Sí, el interés sigue, digamos, y sin duda, digamos, ese fue un momento en el cual tuvo una repercusión mundial muy grande. Estamos hablando del año 2006, en el cual, conjuntamente con Julio Fernández, que es una de las personas que mencioné anteriormente, hicimos una propuesta en la Asamblea de la Unión Astronómica Internacional para reclasificar a Plutón, sacarle la categoría de planeta, pasar a ser un planeta enano, y a partir de ese momento son 8 los planetas del sistema solar, justamente los que mencioné anteriormente, que estaban visibles en este momento. Los periodistas y el tema ha estado presente. Ayer me estaba llegando, por ejemplo, un comentario de otro de estos programas de streaming, de Gelatina, del programa que pienso que ustedes conocen. En Argentina. En Argentina, bastante famoso. Bueno, que justamente entrevistaban a un astrónomo argentino y hacía mención a la contribución que habían tenido los astrónomos uruguayos en ese proceso de degradación de Plutón de la categoría de planeta. Pobre Plutón, y se creía planeta y era un planeta. Y no, era un planetito. Bueno, nos llegan, hay gente muy interesada, nos llegan preguntas de la audiencia y un oyente en particular nos preguntarle por el proyecto Artemis, que yo no sé lo que es, así que te pregunto qué es. Antes de seguir, acá está mi oficina, y no sé si ven ese boat, carta que está acá. Bueno, esto fue la carta que utilizamos para votar justamente el momento de la degradación. Así que es un recuerdo que todavía lo tengo acá presente. Planeta Nano. Perfecto. Exactamente. Sobre Artemisa o Artemis, este es un proyecto de la NASA de retorno a la Luna con misiones tripuladas. Concretamente, la idea era que se retornara con una misión tripulada hacia el polo sur de la Luna, con un hombre y una mujer, ya que ninguna mujer había sido parte de las misiones Apolo de la década de los 60 y 70. No sé qué es lo que va a ocurrir con este proyecto, porque con el cambio de gobierno de los Estados Unidos puede que haya cambios. De hecho, ustedes mencionaban ahora el anuncio que habían hecho
de llegada a Marte, no sé si van a poner más recursos en la llegada a Marte, pero bueno, ese es un proyecto del cual también Uruguay firmó un compromiso a través de Cancillería de colaboración, de un acuerdo de colaboración con el programa Artemisa, y han aparecido una serie de iniciativas. La semana pasada tuvimos una reunión de la Junta Nacional de Política Espacial en la cual se comentaban algunas iniciativas de colaboración. Pero no es el único programa con el cual colaboramos. También la Universidad de la República firmó un acuerdo de colaboración con la Agencia Espacial China, también para colaboración en temas lunares. Así que la actividad espacial está tomando un vuelo, valga la redundancia, bastante grande aquí en Uruguay en los últimos meses. Bien, Perfecto. muy bien. Gonzalo Tancredi, astrónomo uruguayo, uno de los que degradó a Plutón y que además ahora está siguiendo las alternativas de este posible fenómeno que va a ocurrir en el 2032. Gracias por este contacto con nosotros. Para terminar, un comentario más. Sí. Justo anteayer tuvimos una reunión de este organismo internacional que estaba reunido en Viena, yo lo participé remotamente, en las oficinas de Naciones Unidas, para que justamente Naciones Unidas tomara cartas en el asunto, digamos, del posible impacto del año 2032. Bien, ¿viste la película No mires hacia arriba? Sí, claro. ¿Y te sentiste identificado en algún momento? Yo creo que presenta en forma bastante amena y pero bastante correcta las dificultades que tiene el diálogo entre la comunidad académica, el sector político, la prensa, la sociedad y las empresas. Sí. Entonces, ese diálogo multilateral sobre un problema concreto, en este caso era el impacto asteroide, pero podríamos poner otro tipo de problemas similares, como por ejemplo todo el tema de la contaminación ambiental, el tema de la capa de ozono, que también hablábamos, el cambio climático. Son todos temas que tienen un componente científico muy importante, pero que también tienen un componente político, social, y hacen que este diálogo sea difícil, pero necesario. Es una película que parece una caricatura, pero se asemeja bastante a la realidad. Gracias, Gonzalo, por este contacto. Bueno, a las órdenes. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.